¿Qué tal, Maximiliano? Daniel Cometo te saluda, buen mediodía. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buen mediodía, un placer estar con vos para charlar un ratito de educación. Por favor, el gusto es nuestro y a ver, comienza el ciclo electivo, uno por ahí se queda con el precio de los útiles y toda esa cuestión más simbólica, pero también hay datos que de alguna manera afectan, ¿no?, al país completo. Sí, sin lugar a dudas. A nosotros esta preocupación es una preocupación que nos viene todos los años. Este informe de Argentinos por la Educación lo hacemos todos los años hace ya un tiempo, sí, donde básicamente lo que queremos ver es justamente cómo planifican cada una de las jurisdicciones el tiempo escolar, ¿no? Y cuando hablamos de tiempo escolar hablamos de los días de clase planificados. Hay una ley, hay una resolución al respecto, hay una ley de 180 días, una resolución del Consejo Federal de Educación, que es donde están todas las provincias, donde está la nación también, que define que tenemos que tener 190 días, o lo equivalente a un, si se quiere, banco de horas, por decirlo de alguna manera, que son 760 horas. Ahí el dato que vos citabas, que es un poco el que trae el informe, que tenemos casi 700.000 chicos que no llegan a cumplir con esta normativa, que es alcanzar el mínimo de horas, de 760 horas de días de clase. Y acá hago solo este pequeño paréntesis, pero ahora si querés charlamos un poco. Estamos hablando de días planificados y de horas planificadas. Esto quiere decir lo que cada jurisdicción empieza a planificar para el año que va a transcurrir. No sabemos y no tenemos información efectivamente sobre lo que sucede después con los días efectivos de clase, con las horas de clase, que es una discusión que está bueno empezar a dar también. Claro, porque sobre la marcha entiendo, Maximiliano, que si no llegás ya simbólicamente a estipularlo en el calendario, entiendo que sobre la marcha pueden ser muchos menos incluso, ¿no? Correcto, correcto. Y es fundamental además porque es como la condición necesaria inicial, diría yo, como el punto de partida, el punto cero, para todo lo que viene después, ¿no? Estamos hablando acá de la planificación, de cómo se estipula después. Días efectivos de clase, no tenemos esa información porque después ahí empiezan a influir un montón de cuestiones, desde cuestiones vinculadas a el ausentismo escolar, cuestiones edilicias que muchas veces hace que se suspendan las clases, temas de conflictividad y paros docentes, de la organización de las jornadas. Ahí hay todo un cúmulo de cosas que no sabemos qué suceden y después también yo creo que la discusión deriva en otra de las grandes preocupaciones que tenemos en Argentinos, que tiene que ver con los resultados escolares. En Argentina tenemos muy bajos resultados escolares y yo diría que una condición necesaria para mejorar eso es por lo menos que los chicos estén en la escuela, que tengamos los días planificados de clase correspondientes. Debería ser el punto de partida para empezar a tener ese resto de conversaciones. Claro, y del número este de 700.000 alumnos, uno tiene que quedarse con que no es de 2 o 3 provincias, sino que es la generalidad, ¿no? Son pocas las que estipulan los 190 días que estábamos hablando también. Sí, respecto al tema de los días, solamente tenemos 7 provincias, digamos, que no garantizan ese piso, pero cuando vamos a ver el tema de las horas, ahí vemos un retroceso, además, porque nosotros esto lo medimos todos los años y el promedio venía siendo de 185, ahora es de 187, y tenemos una alta, digamos, solamente tenemos 3 provincias, digamos, que cumplen con el tema de los 190 días de clase. Por ejemplo, el caso de Córdoba son 187 días. Y ahí también me parece importante para mí destacar el tema de la coordinación, el tema de la planificación, porque esto es un poco técnico, pero lo que sucede es, esto se empieza a evaluar en el Consejo Federal de Educación, pero después Nación sale con el calendario de feriados, entonces a muchas jurisdicciones les pasó que después Nación descontó días. Entonces me parece que ahí tenemos que empezar a trabajar en una articulación lo mejor posible para planificar los días de clase que tenemos por resolución, que tenemos por ley, que son los que los mismos ministros firman y se comprometen a tener, ¿no? Claro. ¿Cuán grave es, Maximiliano, no tener números oficiales, digamos? ¿Cuánto incide en la situación de la educación actual en Argentina? Que a fin de año, por ejemplo, no se haga un relevamiento con esto que vos decías, días efectivos de clase y demás. Y yo creo que es un factor fundamental. En Argentinos por la Educación siempre insistimos con que lo que no se mide no se mejora. Claro. Si no contamos con información, es muy difícil después atacar a las causas del problema. Nosotros en Argentina sabemos que tenemos un problema muy, muy importante con lo que tiene que ver en en el paraguas grande de la calidad educativa, ¿no? Los resultados escolares. Para tirar algunos datos, vemos que tenemos 1 de cada 2 chicos con problemas de comprensión lectora, solamente 1 de cada 4 llega a resolver una regla de 3 simple en la secundaria, vemos que solo 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y en forma, esto quiere decir sin repetir, sin abandonar, con los aprendizajes mínimos en lengua y en matemática. Perdón, ¿me podés repetir este último dato que me parece muy revelador también? Sí, solamente 10 de cada 100 chicos terminan la secundaria en tiempo y en forma. Esto quiere decir, en tiempo, sin repetir, sin abandonar, y en forma, quiere decir
con los conocimientos satisfactorios en lengua y en matemática. Claro. Ahí tenemos un número que además yo diría que el agravante de que ya de por sí el número es bastante gráfico es que venimos en caída, porque nosotros esta medición la vamos haciendo cada 2 años y hace 4 años era 16, hace 2 años era 13 y ahora son 10. Y eso nos marca un poco la pauta de la dificultad que tenemos principalmente con la caída de los aprendizajes. Cuando vemos qué es lo que incide más en que este número baje, tiene que ver con cómo vienen cayendo los resultados en lo que hablábamos un poco antes, en lengua, en matemática, ¿no? Principalmente. Así que yo diría que toda esta cuestión del tiempo escolar es la condición necesaria para que el resto suceda. Si los chicos no tienen la planificación de días que corresponde, si después no van la cantidad de días efectivos y no tienen la cantidad de horas de clase que tienen que tener, es muy difícil que consigamos buenos resultados. Sí, totalmente. Y además de incidir en estos resultados, a futuro también es complejo, ¿no? Al margen de que, bueno, a ver, no todos van a seguir una carrera universitaria, por ejemplo, pero yo entiendo que si venís con este sistema laxo desde los primeros años de la primaria, para llegar a una universidad es un océano que hay que cruzar, ¿no? Es una dificultad grande. Nosotros tenemos un informe, por ejemplo, analizando eso, que tiene que ver con una pregunta que se les hace en las pruebas a aprender a los chicos al final de la secundaria, y se les pregunta sobre sus expectativas futuras, ¿no? Y la gran mayoría, que esto me parece un dato positivo, que tiene que ver con una expectativa, si se quiere, de formación que tenemos históricamente en nuestro país, 8 de cada 10 chicos te dice que quiere estudiar. Algunos estudiar y trabajar, algunos solo estudiar, pero 8 de cada 10 quiere estudiar. Y cuando vamos a ver efectivamente qué es lo que sucede en los primeros años, digamos, de los ciclos superiores, del ciclo universitario, vemos que ya en el primer año solamente la mitad de esos chicos lo está estudiando efectivamente. Claro. O sea, ahí tenemos una expectativa muy grande, que eso me parece algo positivo, digamos, en Argentina está esa expectativa de progreso, si se quiere, con el estudio, pero tenemos un tema en la realidad que después vamos a ver que solamente la mitad de los chicos puede hacerlo, y eso obviamente tiene que ver con varios factores, de factores socioeconómicos hasta también factores de los resultados, ¿no? De que los chicos tengan las capacidades para llegar a la universidad o para llegar a un ciclo superior con las necesidades básicas respecto a escritura, lengua, matemática, que nosotros insistimos mucho en esos aprendizajes fundamentales porque son los que de alguna manera también abren para el resto de aprendizaje, ¿no? Si un chico no sabe de lengua, es difícil que después pueda saber de historia, pueda saber de filosofía, pueda saber de otras materias y disciplinas relacionadas, y lo mismo con matemática, ¿no? La verdad que es muy interesante todo lo que estás planteando, Maximiliano. ¿Hay una alternativa, una salida? ¿Hay cosas que se puedan hacer para el futuro y cuánto tiempo va a llevar? Por ejemplo, recuperar niveles que hemos tenido en nuestro país décadas anteriores, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo soy optimista en ese sentido y me parece que a fuerza de trabajo, a fuerza de que la política empiece a trabajar en la política educativa, que empiece a tener en cuenta algunas cuestiones de creatividad. Ahora, por ejemplo, nos vamos a enfrentar a un tema del descenso de la matrícula por la transición demográfica, la caída de la natalidad. Bueno, en ese sentido vamos a tener menos chicos ingresando y vamos a tener los mismos recursos edilicios, los mismos docentes. Si aprovechamos mejor esos recursos podemos avanzar en una mejoría. Entonces, en ese sentido yo siempre soy, si se quiere, optimista, siempre y cuando la política se empiece a trabajar esto, y siempre también, que eso me parece que nos corresponde desde el lado de la sociedad civil, insistamos con esos temas, ¿no? Que la familia tome dimensión de que esto es importante, de que exijamos mejores resultados, de que exijamos que se cumpla con los días de clase, ¿no? Más que lo que es lo que nos cita en este informe en particular. Contar con días de clases efectivos es fundamental. Claro. Tener información para nosotros es fundamental, porque sin eso va a ser muy difícil que avancemos hacia mejoras. Así que yo creo que tenemos que trabajar en tener mejores datos y en trabajar después para que nosotros insistimos mucho con eso de Argentinos por la Educación, de que con esos datos se tomen las decisiones basadas en evidencia para mejorar la calidad educativa, que se puede hacer, porque uno ve experiencias en países cercanos, con condiciones similares a las nuestras, en Brasil, en Chile, en Perú, y han mejorado mucho sus aprendizajes en el último tiempo y nosotros nos hemos estancado. Bueno, se puede, yo creo que se puede y que tenemos que ir en ese camino.